Voy a compartir con ustedes un capítulo de mi vida que ha dejado una huella indeleble en mi ser, algo que ha permanecido oculto hasta hoy, como una sombra que me sigue a todas partes. Es un relato que hasta ahora no me había atrevido a contar, porque las consecuencias de lo que ocurrió aún me persiguen en mis pensamientos más íntimos. Sin embargo, hoy siento una extraña necesidad de liberarme, de sacarlo de mi pecho y exponerlo, aunque solo sea en este espacio anónimo. Esta es la historia de cómo mi vida, aparentemente estable, dio un giro inesperado el día en que un joven albañil entró en mi hogar y en mi corazón. Todo comenzó de una manera muy inocente, como suelen hacerlo las cosas que al final nos cambian para siempre. Mi esposo, Luis, había pospuesto durante años la reforma de nuestro porche. Era un área de la casa que, aunque pequeña, era sumamente importante para mí. Lo veía como un espacio de refugio, un lugar donde podíamos recibir a amigos, hacer reuniones familiares y disfrutar de las tardes tranquilas que tanto anhelaba. Sin embargo, con el tiempo, ese lugar había perdido su esplendor. El deterioro de los años lo había vuelto casi inhabitable, y mi deseo de verlo renovado crecía día tras día. Después de muchas conversaciones, Luis finalmente accedió a contratar a alguien para la reforma. Yo estaba emocionada, no solo por la mejora que significaría para la casa, sino porque el proyecto era una especie de símbolo. Un nuevo comienzo, una forma de darle un giro a la rutina que había comenzado a consumir nuestro matrimonio. Nos habíamos alejado el uno del otro, y aunque no lo habíamos discutido abiertamente, era evidente que la pasión que una vez nos unió había menguado. Luis contactó a un albañil joven que había trabajado en casas vecinas, un muchacho del barrio llamado Alexander. No lo conocía personalmente, pero muchas personas hablaban bien de él, especialmente por su destreza en las reformas. Mis expectativas eran simplemente que cumpliera con su trabajo de manera eficiente, sin imaginar que su llegada traería consigo una serie de emociones que cambiarían mi vida de manera irreversible. Alexander llegó un lunes por la mañana, temprano, con sus herramientas y una sonrisa amable. Era un joven alto, de alrededor de 1,85 metros, con una piel tostada por el sol y unos músculos que evidenciaban años de trabajo físico. Tenía esa energía de juventud que, a pesar de mis 28 años, me hizo sentir mucho mayor de lo que era. Mi primera impresión de él fue buena, pero no me preparó para lo que estaba por venir. Desde el primer día, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No sabía si era el ambiente cálido del verano o simplemente el hecho de tener a un hombre joven y atractivo en mi espacio personal, pero pronto comencé a notarlo de una manera diferente. Al principio me esforzaba por no prestarle demasiada atención. Me decía a mí misma que él estaba allí para trabajar, que no debía permitirme ningún tipo de pensamiento inapropiado. Pero era inútil. Mi mente traicionera comenzaba a divagar cada vez que lo veía moviéndose con tanta confianza, manejando sus herramientas con destreza, y hablando con esa voz ronca que parecía acariciar mis oídos. Las horas que pasaba en casa mientras Luis estaba en el trabajo se volvieron cada vez más largas. Alexander llegaba puntual cada mañana, y yo me encontraba a mí misma anticipando su llegada con un nerviosismo que no había sentido en años. Mientras él trabajaba, yo me ocupaba de mis quehaceres diarios, pero mis ojos siempre volvían a él. Comencé a notar detalles que en cualquier otra situación habrían sido insignificantes: la forma en que sus manos fuertes sostenían los materiales de construcción, la manera en que su camiseta se pegaba a su espalda sudorosa bajo el sol. No era solo una cuestión física. Algo en él despertaba algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. No podía evitar preguntarme cómo sería estar en sus brazos, cómo sería sentir esa energía juvenil tan cerca de mí. Eran pensamientos que me asustaban, pero al mismo tiempo me emocionaban. Me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Y aunque intentaba racionalizarlo, diciéndome que solo era una fantasía, con cada día que pasaba, esos pensamientos se volvían más difíciles de ignorar. Hubo un día en particular en que todo cambió. Fue un martes y lo recuerdo como si fuera ayer. Había pasado la mañana observando a Alexander mientras trabajaba en el porche, sintiendo que mi corazón latía más rápido de lo normal. Mi marido estaba en el trabajo como de costumbre y la casa estaba en silencio. Me acerqué a Alexander con la excusa de ofrecerle un vaso de agua. Era un gesto inocente, pero en mi interior sabía que era más que eso. Cuando me acerqué, nuestras miradas se cruzaron de una manera que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Había algo en sus ojos, algo que reflejaba el mismo deseo que yo sentía.
Ese día no pasó nada, pero fue el principio del fin. A partir de ese momento nuestros encuentros diarios comenzaron a estar cargados de una tensión que no podía ignorar. Cada vez que pasaba junto a él, sentía su mirada seguirme, y mi cuerpo reaccionaba de maneras que no podía controlar. Me sentía como una adolescente nuevamente, llena de nerviosismo y emoción, esperando el siguiente encuentro con ansias casi desesperadas. Lo que más me perturbaba era que, aunque sabía que lo que sentía estaba mal, no podía detenerme. Mi matrimonio con Luis se había vuelto tan rutinario, tan predecible, que la emoción de esos momentos con Alexander se sentía como una droga que no podía dejar. Era consciente de que lo que estaba haciendo podría tener consecuencias desastrosas, pero en ese momento, nada de eso importaba. Me había dejado llevar por una atracción que me consumía por completo. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Mientras me acostaba al lado de mi esposo, no podía dejar de pensar en Alexander. Cerraba los ojos y mi mente se llenaba de imágenes de él, su sonrisa, su cuerpo, la forma en que sus manos fuertes se movían con tanta seguridad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero cuanto más lo pensaba, más difícil me resultaba resistirme. Finalmente llegó el día en que todo cambió por completo. Había pasado semanas jugando con esa atracción, sin cruzar la línea, pero esa mañana, algo en mí hizo clic. Alexander estaba terminando de organizar sus herramientas cuando, sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y lo abracé. Sentí su cuerpo tensarse bajo mis brazos, pero no hizo ningún intento por apartarse. Al contrario, me miró fijamente como si estuviera esperando algo. Mi corazón latía con fuerza mientras lo miraba a los ojos, y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron. El beso fue más intenso de lo que había imaginado. Sentí su boca firme contra la mía, y mi cuerpo reaccionó de inmediato. Había reprimido ese deseo durante tanto tiempo que en ese momento, todo se desbordó. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas, y ahora, por fin, podía soltarla. Nos besamos con una pasión que hacía años no experimentaba, y supe, en ese momento, que no había vuelta atrás. Ese primer encuentro físico fue solo el comienzo. A partir de ese día, nuestras reuniones se volvieron cada vez más frecuentes. Cada mañana, después de que Luis salía para ir al trabajo, Alexander y yo nos encontrábamos en el porche, y lo que había comenzado como una simple atracción física se convirtió en algo más profundo. No era amor, al menos no en el sentido tradicional, pero había una conexión entre nosotros que era imposible de ignorar. La culpa comenzó a asomarse en mi mente, pero la mantenía a raya. Me decía a mí misma que era algo temporal, que eventualmente terminaría, y que mi matrimonio no se vería afectado. Sin embargo, con cada día que pasaba, me hundía más en esa relación prohibida. Alexander se había convertido en una parte vital de mi día a día, y la idea de perderlo me aterraba. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero al mismo tiempo, no podía resistir el deseo que sentía por él. Las semanas pasaron y la reforma del porche llegó a su fin. Sabía que una vez que el trabajo terminara, también lo harían nuestros encuentros. Eso me llenaba de una tristeza que no podía explicar. No era que quisiera dejar a Luis por Alexander, pero la emoción que él me hacía sentir era algo que no estaba dispuesta a abandonar tan fácilmente. En la última semana de trabajo, Luis comenzó a venir a casa con más frecuencia para ver cómo iban las cosas. Eso hizo que nuestros encuentros se volvieran más complicados, pero no por ello menos intensos. Sabíamos que el final estaba cerca, y eso solo aumentaba la urgencia con la que nos buscábamos. Cada momento juntos se sentía como si fuera el último, y eso lo hacía todo aún más intenso. La presión del tiempo, la certeza de que esos encuentros clandestinos estaban por terminar, hacía que cada caricia, cada beso, se sintiera cargado de un significado aún mayor. No era solo deseo físico, era la realización de que estábamos a punto de perder algo que, aunque prohibido y peligroso, nos había dado una nueva razón para levantarnos cada mañana. Finalmente el último día de trabajo llegó. Alexander estaba terminando los últimos detalles en el porche, y yo sabía que, con ello, también se cerraría ese capítulo en nuestras vidas. Mi marido, como era de costumbre, se había ido temprano a trabajar, pero me informó que volvería más tarde para revisar los avances finales. Sentía una mezcla de desesperación y resignación, una parte de mí se aferraba al deseo de pasar un último momento con Alexander, mientras otra me recordaba que todo tenía que acabar. Ese día, aproveché una última oportunidad.
Luis había salido por un momento para ir a la ferretería y comprar algunos materiales que faltaban. Sabía que sería mi única oportunidad de despedirme de Alexander como quería. Nos miramos en silencio cuando él terminó su trabajo, pero en nuestros ojos había una comprensión tácita de lo que estaba por suceder. Sin decir palabra, lo tomé de la mano y lo llevé a uno de los armarios de la casa, un lugar escondido y apartado donde sabíamos que nadie nos encontraría. Nos miramos por un momento con una intensidad que solo aquellos que saben que se están despidiendo para siempre pueden entender. No había necesidad de palabras. Nos besamos con una pasión desesperada, sabiendo que ese sería nuestro último encuentro. Alexander me sentó en uno de los compartimientos del armario, y en ese pequeño espacio, nos entregamos el uno al otro por última vez. Cada caricia, cada beso, cada susurro fue un tributo a lo que habíamos compartido en secreto durante esas semanas. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio por unos minutos, ambos conscientes de que esa sería la última vez que estaríamos juntos de esa manera. Nos vestimos apresuradamente y antes de que él saliera, me tomó de la mano por un breve instante, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. ¿Estás segura de esto?, me preguntó con una mirada seria, como si aún tuviera dudas de lo que habíamos hecho. Yo asentí, aunque en mi interior, las dudas comenzaban a invadir mi mente. Le dije que todo estaba bien, que lo mejor era dejarlo así. Él me miró una última vez con esos ojos que tanto me habían atraído desde el primer día, y luego se fue, cerrando la puerta detrás de él. Cuando Alexander se fue, me quedé sola en la casa, con el eco de nuestras despedidas resonando en mi mente. Sabía que lo que habíamos hecho no tenía futuro, que no había un nosotros más allá de esos encuentros furtivos. Lo que había comenzado como una fantasía, algo inocente y pasajero, se había convertido en una experiencia que me transformó profundamente. Mi relación con Alexander había sido como una chispa que encendió un fuego en mi interior, uno que por un tiempo, me hizo sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, ahora que todo había terminado, la realidad comenzó a hundirse en mí. ¿Qué haría a partir de ahora? Mi vida cotidiana, la vida que compartía con Luis, ya no me satisfacía como antes. No es que no lo quisiera, de hecho, lo amaba de una manera calmada, como se ama a alguien que ha sido tu compañero durante muchos años. Pero ese amor ya no tenía la pasión que una vez lo caracterizó, y ahora, después de lo que había vivido con Alexander, me resultaba difícil imaginarme regresando a esa rutina sin sabor. La culpa empezó a asomarse con más fuerza. Había traicionado a Luis, a un hombre que me había amado, que había hecho todo lo posible para hacerme feliz. Aunque nuestra relación se había vuelto monótona, él seguía siendo mi esposo, y yo lo había traicionado de la peor manera posible. Hubo noches en las que pensé en confesarle lo que había sucedido, en contarle todo y enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero cada vez que esa idea cruzaba mi mente, el miedo me paralizaba. Sabía que si le decía la verdad, nuestro matrimonio terminaría para siempre. Con el tiempo, el peso de ese secreto comenzó a hacerse más llevadero, pero nunca desapareció del todo. Cada vez que Luis me miraba a los ojos con cariño, cada vez que me abrazaba o me decía que me amaba, una pequeña punzada de culpa me atravesaba el corazón. Me decía a mí misma que lo que había hecho era un error, que había sido un desliz que no volvería a repetirse. Pero la verdad era más complicada. Lo que había vivido con Alexander no solo había sido un error, había sido una experiencia que me había cambiado para siempre. A veces, en los momentos de mayor reflexión, me preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Qué habría sucedido si nunca hubiera cruzado esa línea con Alexander? ¿Seguiría sintiéndome insatisfecha en mi matrimonio? ¿O habría encontrado otra manera de llenar ese vacío que sentía dentro de mí? Son preguntas para las que nunca tendré una respuesta, pero que me acompañarán siempre, como un recordatorio de que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, pueden cambiar el curso de nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Con el paso del tiempo, Alexander se convirtió en un recuerdo lejano, una especie de fantasma que ocasionalmente volvía a mi mente en los momentos más inesperados. A veces, mientras caminaba por el barrio o pasaba por el porche, pensaba en él, en lo que habíamos compartido, y me preguntaba qué habría sido de su vida. ¿Se habría casado? ¿Habría encontrado a alguien que lo amara de la manera en que yo no podía? Nunca lo supe y quizás fue mejor así. Era más fácil dejarlo como un capítulo cerrado, una aventura que pertenecía al pasado. Sin embargo, el secreto que guardo sigue siendo un peso que llevo conmigo.
No sé si algún día tendré el valor de confesarlo, si alguna vez podré enfrentar a Luis y decirle la verdad sobre lo que sucedió durante esas semanas. Sé que hacerlo probablemente destruiría nuestro matrimonio, y aunque nuestra relación ya no es lo que solía ser, no estoy preparada para perderla del todo. A veces es más fácil vivir con un secreto que enfrentar las consecuencias de la verdad. Concluyo esta historia no con una moraleja, sino con una reflexión. La vida es complicada, llena de decisiones que tomamos en el calor del momento sin pensar en lo que vendrá después. No soy perfecta ni pretendo serlo. Soy simplemente una persona que, como tantas otras, cometió errores en su búsqueda de la felicidad. Alexander fue para mí una puerta que se abrió a un mundo que no sabía que existía, un mundo de deseo, emoción y peligro. Y aunque esa puerta se cerró, las huellas de lo que viví detrás de ella siempre estarán conmigo. ¿Qué piensas de mi historia? ¿Habrías hecho algo diferente si estuvieras en mi lugar? Estas son preguntas que me he hecho muchas veces, pero que nunca tendré una respuesta clara. Mi historia es solo una entre muchas, una en la que el deseo, el amor y la traición se entrelazan de maneras que nunca había imaginado.